Imaginen esto por un segundo. Todo el país destruido, miles de personas convertidas en zombies, el ejército perdiendo el control, y después de meses buscando una cura, descubren que la respuesta estuvo frente a ellos todo el tiempo. Una simple estudiante y un bebé. Porque, ¿y si Onyo nunca fue completamente humana después del rasguño? ¿Y si el bebé nació con algo en su sangre que ningún científico puede explicar? Y lo peor de todo es que la serie pudo habernos dejado pistas desde el principio. Antes de empezar, quiero aclarar que todo esto es solamente una teoría hecha para entretener. No intento imponer mi opinión y decir que esto vaya a pasar al 100% en la serie. Simplemente voy a analizar pistas, escenas y posibilidades que podrían conectar con el futuro de la historia. Y sinceramente, después de investigar todo esto, la teoría empieza a tener muchísimo sentido. Así que si te gusta Estamos Muertos, las teorías, los detalles ocultos y todo lo relacionado con la segunda temporada, suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte y deja tu like, porque este canal está lleno de teorías como esta. Y además, muchísimas personas me habían pedido que hablara sobre la teoría de que Onyo podría ser la cura del virus. Es una teoría que yo también quería hacer desde hace muchísimo tiempo, pero decidí agregar algo más, porque mientras investigaba todo esto, me di cuenta de que tal vez el bebé también podría ser parte importante de la creación de la cura. Y cuando conectas ambas teorías, todo se vuelve todavía más interesante. Introducción a la teoría. Algo que siempre ha llamado la atención de Estamos Muertos es que el virus jamás afecta a todos de la misma forma. Algunos se transforman instantáneamente, otros resisten un poco más, y luego están los zombies. Personas que fueron infectadas pero que lograron conservar parte de su humanidad, como Namla, como Winam, como Eunji. Pero, ¿y si existe otro tipo de resistencia? Una resistencia mucho más estable, mucho más humana, y eso nos lleva directamente a Onyo. Porque si analizamos cuidadosamente varias escenas, parece que la serie intentó mostrarnos que había algo extraño en ella desde el inicio. Teoría del bebé. Pero antes de hablar de Onyo, quiero empezar con el bebé, porque honestamente creo que su existencia en la serie no fue casualidad. ¿Por qué el bebé es importante? Como mencioné en mi video sobre quién podría ser el padre del bebé, que por cierto se los dejaré al final del video y en la descripción, el bebé realmente no cambia los acontecimientos principales de la historia. Y esto es importante, porque incluso si el bebé no hubiera estado en la pollería, todo habría ocurrido exactamente igual. Los policías entraron ahí porque los zombies los perseguían, no porque escucharan al bebé, no porque fueran a rescatarlo, no, simplemente terminaron ahí por casualidad. Después salieron, luego encontraron a la niña, después al youtuber y más adelante a Eunji. Todo habría pasado igual. Entonces, si el bebé está en la historia, debe existir una razón importante, y creo que esa razón podría estar relacionada con la cura del virus. ¿Cómo podría el bebé ser especial? Sabemos que la madre del bebé se transformó un poco después de dar a luz, y durante toda la huida hacia la pollería es muy posible que sangre infectada entrara en contacto con el bebé, ya sea por su boca, sus ojos, su nariz o incluso el cordón umbilical. Y aquí viene un detalle muy importante. Cuando un bebé nace, la zona donde estaba conectado el cordón umbilical queda como una pequeña herida natural. No es una herida grave, pero sí es tejido que todavía está cicatrizando. Entonces, si sangre infectada llegó a esa zona, el virus pudo haber entrado en el cuerpo del bebé, pero sin transformarlo. Y eso cambiaría absolutamente todo. El descubrimiento. Imaginen esta escena en la temporada 2. Después del brote, el ejército empieza a estudiar a todos los sobrevivientes. Necesitan entender el virus, cómo funciona, cómo detenerlo. Y entonces deciden analizar también al bebé.
pero cuando llegan los resultados, los científicos quedan en shock, porque descubren algo imposible. El virus está dentro de su cuerpo, pero no lo está atacando. Es como si hubiera nacido adaptado a él, como si su sistema inmune hubiera aprendido a convivir con el virus desde el nacimiento, y eso convertiría al bebé en algo extremadamente valioso, porque su sangre podría contener anticuerpos únicos, anticuerpos capaces de ayudar a crear una cura. Onjo podría ser la cura, pero ahora viene la parte más importante de toda esta teoría, porque hay varias escenas que hacen pensar que Onjo podría ser especial, y honestamente, cuando unes todas las pistas, ya no parece coincidencia. Número 1. El rasguño. El primer momento ocurre cuando llevan a Kim Jong-ju a la enfermería. Sabemos que ella ya estaba infectada. La colocan sobre la camilla y comienzan a inmovilizarla usando sábanas. Pero entonces vemos que logra rasguñar a Onjo la mano. Y aquí está el detalle importante. Kim Jong-ju tenía los brazos atrapados. Prácticamente no podía moverlos. Lo único que podía mover con libertad era la cabeza. Así que el rasguño probablemente no fue hecho con las uñas, sino con la boca. Y sabemos perfectamente que eso basta para infectar a alguien. Pero Onjo jamás se transformó. Y además no parecía un rasguño pequeño. Aunque nunca nos muestra la herida directamente, sí vemos que su padre le coloca una venda alrededor de la muñeca. Y sinceramente, si hubiera sido algo mínimo, una curita habría bastado. Pero no, parecía algo mucho más serio. Número 2. El zombie de la cafetería. El segundo momento ocurre durante el caos de la cafetería. Y esta escena siempre me pareció extraña. Un zombie corre directamente hacia Onjo. Se lanza encima de ella, pero no la muerde, no la ataca, no intenta arrancarle la carne como normalmente hacen los zombies. Simplemente se queda mirándola, oliéndola, gruñendo encima de ella, como si estuviera confundido. Y justo después llega Chong-sang y se lo quita de encima. Así que nunca sabremos qué iba a pasar realmente. Pero aquí está lo raro. Los zombies estamos muertos jamás dudan. Cuando encuentran a alguien, lo atacan inmediatamente. No esperan, no observan, no se detienen. Entonces, ¿por qué ese zombie reaccionó diferente con Onjo? Tal vez porque podía detectar algo en ella, algo relacionado con el virus. Y antes de continuar, quiero que me dejen en los comentarios. ¿Ustedes creen que Onjo realmente fue infectada o creen que todo esto son simples coincidencias? Y si te está gustando la teoría, no olvides suscribirte, porque se vienen muchísimas teorías más de Estamos Muertos. Número 3. Los ratones del laboratorio. Y ahora viene probablemente la pista más extraña de todas. Cuando Onjo y Yu-jong regresan al salón de ciencias para buscar el dron, entran al almacén. Y ahí están los ratones infectados, los mismos ratones relacionados con el virus. Y específicamente el mismo ratón que mordió a Kim Jong-ju. Pero cuando uno de ellos se acerca a Onjo, se acerca a su pierna, la huele, exactamente igual que el zombie de la cafetería, y eso ya empieza a ser demasiado sospechoso, porque parece que tanto los zombies como los animales infectados la reconocen como algo parecido a ellos, como si detectaran al virus dentro de ella. Pero al mismo tiempo, Onjo sigue siendo completamente humana. No tiene fuerza sobrehumana, no tiene oído mejorado, no pierde el control. Entonces tal vez su cuerpo reaccionó diferente. ¿Cómo descubrirían que Onjo y el bebé son especiales? Después del brote, el ejército y los científicos seguramente comenzarían a estudiar a todos los sobrevivientes. Harían análisis de sangre, pruebas, experimentos, buscarían entender por qué algunos resistieron más tiempo que otros, y entonces descubrirían algo extraño en Onjo. Porque mientras el virus destruye células normales, la sangre de Onjo lograría debilitarlo en laboratorio.
y al comparar sus análisis con los del bebé, todo empezaría a conectarse, porque ambos tendrían algo que nadie más posee. El gobierno cambia su forma de verlos. Y aquí es donde la teoría se vuelve todavía más oscura. Porque en el momento en el que el gobierno descubra esto, Onyo y el bebé dejarían de ser vistos como simples sobrevivientes. Ahora serían la posible clave para salvar al mundo. Y eso también podría ponerlos en peligro, porque habría científicos intentando protegerlos, pero también personas intentando utilizarlos. ¿Tendrían que morir para crear la cura? Y hay algo que muchas personas preguntan: ¿tendrían que morir para hacer la cura? Y la respuesta es no, no sería necesario, porque para investigar una posible cura solo necesitarían muestras de sangre, podrían estudiar los anticuerpos, analizar cómo reaccionan sus células, investigar por qué el virus no los afecta igual, e intentar replicar esa resistencia en un tratamiento, así que no tendrían que sacrificarlos, solo estudiar lo que hace especiales a sus cuerpos. Esto suena muy irreal. Ahora, sé que algunas personas podrían pensar que esto suena imposible, pero realmente no lo es. En la vida real existen personas cuyos cuerpos reaccionan de manera distinta a ciertos virus. Algunos desarrollan resistencia natural o anticuerpos especiales. Incluso en algunas enfermedades se ha utilizado plasma de personas recuperadas porque contenían anticuerpos que ayudaban a otros pacientes. Así que la idea de que Onyo o el bebé tengan algo especial en su sangre no sería tan loca como parece. Y sinceramente, creo que la serie dejó suficientes pistas como para considerar esta teoría. Conclusión. Y ahora quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Onyo realmente podría ser la cura del virus? ¿Creen que el bebé tendrá un papel importante en la temporada 2? ¿O creen que todo esto fueron simples coincidencias? Porque honestamente, si todo esto termina siendo verdad, la serie nos habría estado preparando desde la temporada 1, y eso sería una locura. Si te gustó el video, no olvides comentar, compartir con otros fans, dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. También comenta tu teoría porque siempre leo los comentarios. Y si quieres más teorías de Estamos Muertos, quédate en el canal porque se vienen videos muy interesantes. Porque en Kyosan, algunas historias no terminan cuando creemos. Esto es Archivo Kyosan, y el expediente sobre la cura del virus sigue abierto.